Hola, espero que estés muy bien. Sin duda alguna, a todos nos gusta estar en la verdad. O a quien le gusta estar engañado o en medio de mentiras, ¿verdad? Esta misma premisa aplica para las personas que creemos en Dios, porque el lugar en donde nosotros nos encontramos debemos de estar conscientes de que es el lugar en donde se está predicando la verdad, es decir, la sana doctrina. Por eso, como lo habíamos mencionado antes, el tema de hoy es ese: ¿cuál es la sana doctrina? Así que te invito a que te quedes a ver este mini estudio y veamos juntos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si hiciéramos la pregunta de ¿qué es la sana doctrina? A cualquier persona, casi estoy segura que dirá que es el lugar en donde se encuentra. Y esta sería una respuesta muy normal, ¿verdad? Se supone que estamos en el lugar en donde estamos porque creemos que estamos en la verdad. Pero nuestra vida de fe no debe ser basada en opiniones o conceptos personales. Por eso, a la luz de la Biblia, debemos de ver qué es en realidad la sana doctrina y cuál es la verdad. El enemigo sabe muy bien que tú y yo también deseamos conocer la verdad. De hecho, él sabe cuál es la verdad de las escrituras. Así que la mejor técnica que él tiene para que esa verdad no llegue a ti y a mí no es callando a las personas. Al contrario, es levantar más voces en todo el mundo para que la verdad sea confundida. Por eso es de suma importancia para la vida de un creyente conocer la verdad. Pero antes de introducirnos al concepto de qué es la sana doctrina, primeramente te voy a mencionar 4 puntos importantes del por qué nosotros debemos de conocer cuál es la sana doctrina. O sea, como por qué a mí me debe interesar saber cuál es la sana doctrina y si el lugar en donde estoy es el lugar en donde la están enseñando. Número 1, para no ser parte de falsas enseñanzas. Yeshua dice en Apocalipsis: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Número 2, para hacer correctamente la voluntad de Dios. Pablo nos aconseja: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Número 3, para recibir bendición. Dios mismo nos dice: por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Luego de este versículo, Él nos aconseja enseñar a nuestros hijos su palabra, atarla en nuestro corazón, en nuestra mano, en las puertas, en las paredes de nuestro hogar. Es decir, que la tengamos en todos lados y que continuamente estemos recordando de qué manera lo podemos agradar a Él y también qué es lo que obtendremos al agradarle a Él. Por otro lado, también el pensar qué es lo que a Él no le agrada y también cuáles son las consecuencias del pecado. Y en el siguiente versículo dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Importancia número 4, ser sus verdaderos discípulos. Yeshua dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En este capítulo, Yeshua le está hablando a los judíos que habían aceptado enseñanzas de hombre, a los que practicaban la religión judaizante, porque ellos creían que estaban en la verdad y que eran salvos solamente por su linaje y también por la religión que estaban profesando. Por eso Él les dice: no es ni por tu linaje ni es tampoco por la religión, es si te mantienes en mis enseñanzas, entonces vas a ser realmente mi discípulo y entonces vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Bien, veamos cuál es la sana doctrina. Hay 2 palabras muy interesantes en esta pequeña expresión, ¿verdad? Sana doctrina. Son 2 palabras muy interesantes que para poder conocer realmente cuál es el significado de esta frase, pues debemos de desglosar un poco cuáles son los significados de cada una de las frases. La primera palabra es sana. Esta palabra alude a la expresión saludable, sin daño, sin defecto, puro o sin ser adulterado, mientras que la palabra doctrina en el Antiguo Testamento, doctrina viene del hebreo lekaj, que significa enseñanza o instrucción, mientras que en el Nuevo Testamento viene del griego didascalia, que es acto de enseñar, enseñanza o instrucción. Con esto entendemos que a lo largo de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, sea en hebreo o en griego, ambas palabras significan lo mismo. Por otro lado, ¿cuál sería la contraparte de esta definición?
sana doctrina es una instrucción enferma, una instrucción adulterada, una instrucción impura, que en algún momento fue sana, pero algo alteró su pureza para convertirla en algo que al ingerirlo es tóxico y causa enfermedad o incluso la muerte. Podemos ver, ¿verdad?, que si nosotros deseamos comer una fruta o un vegetal en un buen estado, que se encuentra madura, que se encuentra limpia, esto va a provocar en nuestro cuerpo nutrientes. Por otro lado, ¿verdad?, si nos comemos una fruta o un vegetal en un estado de putrefacción, en vez de añadir a nuestro cuerpo algo bueno, nutrientes, nos va a añadir bacterias, nos va a causar un daño. O por otro lado, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ser un alimento en estado de putrefacción para causarnos daño. Simplemente a veces puede ser un alimento sobreprocesado, como los aceites, las azúcares o las comidas chatarras, que ricas, ¿verdad? Cómo se disfrutan, pero a la larga nos van a causar una enfermedad. Así que lo mismo es en el área espiritual. Los alimentos espirituales que nosotros tomamos deben de ser lo más puro, lo más sano, lo menos procesado. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que en realidad para las cosas espirituales, para conceptos tan importantes como lo es la salvación, la sana doctrina, nuestra opinión en realidad no importa mucho. Y el mejor ejemplo que te tengo es en Apocalipsis 3, cuando Yeshua le habla a la iglesia de la Odisea y le dice directamente, ¿no? Tú en tu propio concepto crees que eres una iglesia rica, completa, que no te hace falta nada, pero a mis ojos eres una iglesia pobre, desnuda, infeliz, incompleta. Y le dice, ¿verdad? Yo te aconsejo que de mí adquieras colirio para que lo unjas en tus ojos y puedas ver la realidad en la que estás viviendo. Así que no importa si tú y yo creemos estar en lo correcto. Lo importante es que continuamente estemos buscando la voluntad de Dios, buscando que Él nos abra nuestros ojos y que día a día busquemos más ser santos. Buscar la santidad continuamente, buscar el autoanálisis continuamente y también el arrepentimiento continuo. Por eso Él nos dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No podemos tener esa actitud de creer que conocemos todo, así sea que tengas muchos años escudriñando las escrituras. Nuestro conocimiento siempre va a ser limitado y siempre debemos de clamar a Él, que Él siga continuamente dándonos buenas nuevas, que Él siga continuamente abriendo nuestros ojos para agradarle de una mejor manera. A la pregunta, ¿cuál es la sana doctrina? La misma escritura es la que nos enseña qué es la sana doctrina. En la Biblia encontramos la epístola de Tito. Esta es una carta que Pablo le escribió a Tito, quien se encontraba en la isla de Creta, y él estaba fungiendo como un líder. Y el apóstol Pablo le manda esta carta para mostrarle cuáles son los deberes de las personas líderes de la iglesia. Pero surge la pregunta, ¿quién era Tito? En Hechos encontramos la respuesta. Por lo tanto, los dejó y se fue a casa de un hombre temeroso de Yahvé llamado Tito Justo, cuya casa estaba junto a la sinagoga. A lo largo de esta mini carta, Pablo continuamente le está diciendo a Tito y le está haciendo la invitación a que enseñe la palabra, a que exhorte y asimismo que él también la ejecute, que la lleve a cabo correctamente, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Pero tú explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana enseñanza. Muéstrate en todo como buen ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Son 3 consejos que Pablo le está haciendo a Tito acerca de la sana doctrina. Esta carta se escribió alrededor de los años 64 o 67 de la era actual, y desde esos años ya Pablo estaba diciendo que buscara la sana doctrina. Si en aquel tiempo ya existían las falsas doctrinas, imagínate en este tiempo cuando han surgido miles de denominaciones y cuando han pasado tantos años. Por eso mismo tomemos estos consejos para nuestro presente. Pablo también le envió una carta a Timoteo y también le hace unos consejos acerca de la sana doctrina. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Salvador Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe,
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. En este versículo Pablo está siendo muy claro, ¿verdad? Él está diciendo que la sana doctrina, la que él hablaba, la que los demás discípulos enseñaban también, era proveniente de Yeshua. Y también enseña que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas provienen de personas vanidosas sin entendimiento alguno y que además toman la sana doctrina o toman las enseñanzas como una fuente de ganancia. Y viendo que Pablo nos está diciendo que la sana doctrina proviene de Yeshua, entonces vamos a ver qué es lo que Yeshua nos dice. Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si la hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjate nada más qué asombroso y qué revelador son estos versículos que Yeshua estaba diciendo, ¿verdad? Él está diciendo que aún la doctrina que él estaba enseñando ni siquiera era una doctrina nueva para aquellos que piensan que él vino a dar unas enseñanzas diferentes o nuevas. Él está diciendo: mi doctrina es de aquel que me envió. Pero también es muy interesante este versículo porque él está enseñando que aquellas personas que hablan palabra de hombre y que se apartan de la sana doctrina de Dios son personas que buscan nada más su propia gloria, personas que se levantan creyendo que están hablando de Dios, pero en realidad están hablando palabra de hombre. ¿A qué se refiere Yeshua cuando está diciendo que están buscando su propia gloria? Y es que están buscando los halagos, los aplausos, la aceptación de las personas, quizá muchos seguidores, pero en ningún momento la gloria está siendo para Dios. Por el contrario, dice, es correcto y justo aquel que hace y enseña la voluntad del que le envió y con sus enseñanzas le da gloria al que le envió. ¿De qué manera una persona puede predicar la sana doctrina y darle gloria a Dios? Enseñando la verdad y que las consecuencias de las personas no sean los halagos para el que está hablando, sino sea alabanza al que le envió, humillación, pidiendo perdón, haciendo arrepentimiento. De esa manera la gloria será para aquel que le envió. Y es que escucha esto, la palabra de Dios no es para endulzar el oído de las personas. La palabra de Dios es para salvación, para que las personas tengan arrepentimiento, sean salvas y puedan obtener la vida eterna. Ese es el verdadero propósito que una persona que habla de Dios debe de tener. Por eso recuerda siempre esto: algunas iglesias mueven masas, pero otras mueven almas. Así que procuremos que el lugar en donde estemos sea un lugar en donde cada vez nos hagan crecer más en santidad, en donde nos confronte el pecado, en donde le demos más la gloria a Dios y en donde se nos muestre la manera verdadera en la cual podemos agradar a Dios. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que Él nos está diciendo, no porque estemos en una iglesia muy grande con muchos seguidores, incluso transnacional o muy popular, eso no significa que Él está ahí, y no es un sinónimo de que ahí se encuentra la sana doctrina. Yeshua nos está diciendo que la doctrina que Él está hablando no es de Él, sino del que le envió. Entonces debemos de hacernos la pregunta: ¿y quién envió a Yeshua? Entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Mesías, el Salvador, enviado de Yahvé, Él vino a dar las mismas enseñanzas de Yahvé. Entonces, nuestra búsqueda es: ¿cuál es la doctrina? Tenemos que ver qué es lo que Él decía, cuáles son las enseñanzas de Yahvé. En Proverbios miraremos 3 versiones distintas que nos muestran que la buena enseñanza es la Torá. Reina Valera nos dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Nueva versión internacional: yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Versión Kadosh: pues les estoy dando buen consejo,
así que no abandonen mi Torá. Bueno, tú podrás decir, pero Proverbios no lo escribió Yahvé, él no es parte del Pentateuco. Sí lo escribió Salomón, pero si tú lees con detenimiento todo este versículo 4, te vas a dar cuenta que de verdad no es palabra de hombre, que de verdad está hablando de la Torá. Dios está en esas porciones. La doctrina que Yahvé nos estaba enseñando era su Torá. Esas eran las mejores enseñanzas, esas son las sanas enseñanzas. La Torá es la sana doctrina. Y por otro lado también el profeta Malaquías nos habla acerca de cuál es la sana doctrina. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Iniquidad significa falta de Torá, y falta de Torá significa pecado. El profeta Malaquías nos está enseñando que la sana doctrina es aquella que te aparta del pecado. Y preguntémonos, ¿de qué manera podemos ser apartados del pecado? La respuesta es acercándote a la Torá. Porque si bien la Torá o la enseñanza o las instrucciones de Yahvé no son para purificación, pero son el espejo que nos muestran a nosotros nuestros pecados. Es la manera en cómo Dios nos ve. Al acercarnos nosotros a la palabra de Dios, es como un espejo en donde nos está mostrando nuestras faltas. Y si tú quieres ver si eres una persona que tu rostro está sucio, la mejor manera para limpiarte y que tengas una cara limpia no es tirando el espejo, no es ocultándolo. Al contrario, es acercarte nuevamente, ver en dónde está la mancha y quitarla. Asimismo, es la instrucción de Dios en la Torá. Para ser limpios, no es necesario decir que está abolida. Para ser limpios no es necesario ocultarla o decir que eso no es para nosotros. Al contrario, es acercarnos, ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que está manchando nuestra espiritualidad y entonces buscar ser limpiados por medio de ellos y entonces buscar la santidad. Por otro lado, también el profeta Malaquías nos muestra que aquellos que enseñan las falsas enseñanzas están provocando un tropiezo y una caída en las personas. Pero ustedes se han apartado de ese sendero. Ustedes han hecho tropezar a muchos mediante las reglas de ustedes. Han corrompido el pacto de los levitas, dijo Yahvé de los ejércitos. En el mundo hay muchas personas que se levantan a hablar de Dios y en medio de todas esas palabras se encuentra la sana doctrina, pero también se encuentran las falsas doctrinas. Por eso, a la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia, se nos está dando la respuesta que la sana doctrina es aquella que habla acerca de las enseñanzas dadas en la Torá, la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Creador. Aquella persona que se levanta a hablar correctamente de la palabra verdadera de Yahvé es aquella persona que está hablando la verdad. Pero por otro lado, ¿verdad? Nos dice Yeshua, como leímos anteriormente. Él nos dice que aquellas personas que se levantan a hablar palabra de hombre son personas que solamente están buscando su propia gloria. Por esa misma razón, recordemos el consejo que Pablo le dio a Tito y que nosotros hoy podemos aplicar. Enseña, exhorta y lleva a cabo correctamente la sana doctrina. Es tiempo de que volvamos a la verdad. Ejerzamos correctamente la sana doctrina para alimentarnos nosotros espiritualmente, pero también para compartirla a los demás. También veamos el consejo que Pablo le da a Timoteo y apliquemos ese consejo a nuestra vida también. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Te invito a que cada uno tomemos lo que nos corresponde y analicemos si el lugar en donde estamos es el lugar en donde nos están enseñando la sana doctrina, pero también si lo que nosotros aplicamos a nuestra vida es la sana doctrina y si lo que estamos enseñando también es la sana doctrina o es palabra de nosotros mismos. Recordemos que Yeshua nos dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Busquemos todo el tiempo la verdad. Espero que este mini estudio haya sido de bendición para ti. Gracias.